Muy buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Qué bendición estar con ustedes por aquí en una nueva oportunidad. En esta noche nos reunimos para hacer un estudio bíblico, para iniciar un estudio bíblico que comenzamos hoy sobre el libro de Romanos, los primeros 8 capítulos del libro de Romanos. Y este estudio bíblico lo hemos llamado entre el espíritu y la carne. Y está basado en, como les dije, en los primeros 8 capítulos del libro de Romanos. Va a ser una serie de 7 sesiones, 7 reuniones que vamos a tener aquí en vivo, completamente en vivo, interactivas, es decir, que todos pueden participar, todos los que están en vivo. Así que los bendigo a todos en el nombre de Jesús. También bendigo y saludo a los que nos ven en diferido a través de las plataformas digitales, los que nos ven a través del YouTube, también los que nos ven a través del Facebook. Muchos saludos a todos. Mi nombre es Carlos Aparcedo. Para quienes no me conocen, estoy transmitiendo en colaboración con el Ministerio 5E Internacional con sede en la Ciudad de México, y este servidor está en la ciudad de Fort Myers, estado de la Florida, en Estados Unidos. Así que vamos a hacer una oración para poner este estudio en manos del Señor. Amantísimo Padre de la gloria, alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Te damos gracias por este tiempo y que nos permite, Señor, una vez más congregarnos, Padre, reunirnos, Señor, a través del internet en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Estamos hoy aquí, Señor, para pedirte, Señor, con toda humildad de corazón, que sea tu presencia con nosotros, Padre, que sea tu unción derramándose, Señor, sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de los que ve la grabación y participa de una u otra manera en este estudio bíblico, Señor, y que te pedimos, Padre, que seas tú hablándonos, Padre, por medio de tu palabra, Señor, que tú uses, Padre, la boca de este humilde siervo para hablarle a esta gente que hoy, Señor, ha venido a buscar de ti, Señor, a conocer de ti. Yo también vengo a conocer de ti, Señor, y manifiéstate, Señor, manifiéstate y danos mucha sabiduría, Padre. Háblanos, edifica nuestros corazones, Señor, transfórmanos, Padre. Dejamos todo en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús, para la gloria, para la honra de tu santo y poderoso nombre. Amén. Bueno, aprovecho para decirles a los que nos ven a través del internet que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube. Siempre vamos a estar aquí subiendo información, videos valiosos. Compartan esto con otras personas, coméntenlo, hagan sus preguntas acá abajo en el YouTube o en el Facebook si nos están viendo en Facebook, y compártanlo. Nos reunimos todos los martes en la noche, en esta ocasión 8:30 de la noche hora de Miami, así que están todos invitados. Vamos a comenzar entonces nuestro estudio bíblico del libro de Romanos, y voy a comenzar primero hablando un poco de la dinámica. Ya les dije que van a ser 7 semanas por aquí en vivo por medio de la plataforma Zoom, y les hemos entregado un material, un archivo en PDF que contiene una serie de preguntas, unas actividades para realizar cada semana. En el caso de las actividades de la semana 1, las vamos a realizar ahora acá en vivo, pero a partir de la semana 2, la idea es que cada uno de ustedes se tome un tiempito por lo menos todos los días, o quizá durante 4 o 5 días de esta semana. En realidad le va a tomar solo unos minutos hacer lo que le estamos pidiendo y responder las preguntas. Y así sucesivamente va a ser cada semana, de forma tal que tratemos de venir aquí solo a discutir sobre lo que hemos realizado en nuestros hogares durante el transcurso de la semana. La semana 2, es decir, la que comienza a partir de mañana, y la vamos a discutir el próximo martes, es la semana que tiene más material, donde les estoy pidiendo que por favor revisen 4 capítulos. Va a ser la semana más extensa, ya luego va a ser un poco menos extensa. Repito, la idea es que cuando vengamos acá los martes ya tengamos esas tareas desarrolladas para que se nos haga mucho más fácil, para que podamos obtener mejor provecho de nuestro tiempo. Y vamos a hablar específicamente de la carta de Romanos. La carta de Romanos se diferencia quizá de las otras epístolas que escribió el apóstol Pablo,
primordialmente en que Pablo escribió las otras epístolas. Cuando digo las otras me refiero, por ejemplo, a Efesios, Filipenses, Gálatas, Colosenses, Tesalonicenses, Corintios. Son cartas que él escribió a iglesias que él había fundado en sus viajes misioneros. Porque Pablo hizo 3 viajes misioneros y en esos viajes él iba predicando el evangelio e iba sembrando las iglesias por donde él iba recorriendo. Y esas iglesias, en muchas de ellas o todas ellas quizás se multiplicaron. Y Pablo pues era el que quien ejercía la labor apostólica sobre esas iglesias. Y ustedes pueden ver en las otras cartas paulinas que hay mucho contenido de respuestas de Pablo a preguntas que estas iglesias previamente habían hecho por dudas que tenían, por problemas que tenían en la congregación, también por asuntos doctrinales, pero ustedes pueden ver que cada iglesia en particular tiene una situación que Pablo trata de ayudar a resolver a través de sus cartas. Contrariamente, no sucede esto con la carta de Pablo a los romanos. ¿Por qué? Porque Pablo nunca había estado en la iglesia de Roma, porque la iglesia de Roma no la fundó el apóstol Pablo. La iglesia cristiana de Roma, en aquel momento la capital del imperio, no la fundó Pablo, la fundaron otros cristianos. Sin embargo, estos cristianos sabían muy bien quién era Pablo y Pablo había conocido a algunos de ellos a través de sus viajes misioneros y tenía mucha información sobre esta iglesia, y por eso Pablo decidió escribirle esta carta a la iglesia de Roma, que en la medida en que la vamos analizando nos vamos dando cuenta de que esto es una carta que es preponderantemente doctrinal, es decir, donde Pablo habla con un profundo nivel de detalle y de revelación divina sobre lo que es no solamente la salvación como tal, sino también lo que es la vida cristiana y lo que es la vida del ser humano. Cuando digo el ser humano me refiero al ser humano dentro de su naturaleza humana y carnal, del ser humano que es convertido a Cristo Jesús. Y por eso es que precisamente esta serie, que está basada en los primeros 8 capítulos del libro de Romanos, se llama Entre el Espíritu y la Carne, porque Pablo conoce muy bien que nosotros como seres humanos poseemos una naturaleza carnal, porque somos carne, ustedes saben, somos tripartitos, espíritu, cuerpo y alma. Pero aunque somos espíritu, pues seguimos siendo carne, sigue habiendo en nosotros esa naturaleza carnal y esa naturaleza pecaminosa, eso que nos produce o que nos conduce de una u otra manera, en mayor o menor grado, al pecado. Y cuando digo pecado, pues me refiero a pecado que puede ser de obras, de hechos, o también pecados de pensamientos, o también pecados incluso pudieran ser visuales. Y Pablo tiene plena, pleno conocimiento de que eso sucede, y precisamente Pablo viene desarrollando a través de la carta de Romanos en los primeros capítulos una explicación magistral sobre lo que es la ley y lo que es la gracia a través de la sangre redentora de Cristo, y luego explica entonces qué pasa, hace una comparación entre los judíos y los cristianos, los que no son judíos, y pues ahí vamos a poder ver cómo Pablo, hablándole a ambos pueblos, le va desarrollando el tema de su naturaleza carnal y pecaminosa. Entonces, vamos a comenzar compartiendo un archivo que tengo por acá, que es el mismo que tienen ustedes. Y vamos a comenzar leyendo el capítulo 1 del libro de Romanos. Y dice así. Y vamos a responder las preguntas. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios,
que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de Abraham según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis vosotros, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Señor, Padre, y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, perdón, a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, basándonos en estos primeros 15 versículos, vamos a responder las preguntas. Y por cierto, le acabo de agregar hace unos minutos una pregunta a esta lista que luego le voy a pedir que ustedes la escriban allá a mano. Y primero quiero que respondamos de acuerdo a lo que hemos visto, quién escribió la carta y a quién va dirigida la carta. A ver quién me dice. A Pablo. Pablo escribió la carta y fue dirigida a la iglesia de Roma. Pablo escribió la carta. Y dices que va dirigida a la iglesia de Roma. A la iglesia de Roma. Muy bien. ¿Alguien más quiere opinar sobre a quién va dirigida la carta? Vamos a ver qué dice aquí. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales también estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Quién más pudiéramos decir que es destinatario de esta carta? Y a los que estaban en Roma también. Nosotros. A todos los que están en Roma. A todos nosotros. A todas las naciones. ¿Perdón? A todos nosotros hoy. Bueno, pudiéramos decir a todas las naciones, pero específicamente, cuando decimos a todas las naciones, aquí está hablando de entre las cuales, dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. En otras palabras, la carta va dirigida, él está diciendo que él está llamado a predicar el evangelio a todas las naciones, ciertamente, ¿verdad? Es a los creyentes. Pero la carta está dirigida a creyentes. A nosotros los creyentes, así. Exactamente. En Cristo, así.
a los creyentes en Sí, todo el mundo. Y cuando digo en todo el mundo, quiero decir incluso nosotros el día de hoy. ¿Ok? la palabra, en la versión Palabra de Dios para Todos dice, esta carta la escribo para toda la gente de Roma que Dios ama y ha llamado para ser su pueblo santo. Que la paz y el generoso amor de Dios, Padre y nuestro Señor Jesucristo estén siempre con ustedes. O sea, el llamado es también para todos, pero los que volteen su mirada al Señor son los que van a ser parte del pueblo santo. Muy bien. Toda la iglesia, toda la gente de Roma y toda la iglesia de Cristo. Ok. En el mundo. Muchas gracias, Pastora Carolina. Excelente. Entonces, aquí me equivoqué. Esto va aquí abajo. Ok. Entonces, ahora una pregunta que agregué que ustedes no la tenían es, vamos a elaborar una lista de lo que aprendemos sobre los destinatarios de esta carta. ¿Qué dice el apóstol Pablo sobre los destinatarios de esta carta? Yo creo que todos ustedes deben tener allí en sus manos acceso, todos deben tener acceso en este momento al capítulo 1 del libro de Romanos. Pero vamos a volverlo a ver de nuevo. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder seguro en el Espíritu de la santidad por la resurrección de los muertos. Y aquí es donde Pablo, a partir del versículo 5, comienza a hablar de sí mismo. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales también estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, llamados a ser santos. ¿Qué vamos aprendiendo de los destinatarios? Vamos A a todas verlo. las naciones. Ok. En todas las naciones. Muy bien. ¿Qué aprendemos de los destinatarios? Voy a comenzar yo. O mejor dicho, comenzó la hermana diciendo versículo 5 en todas las naciones. Sigo yo, versículo 6, llamados a ser de Jesucristo. ¿Qué más? En el Llamados a versículo ser santos, 7, también dice pastor. amados de Excelente, Dios. llamados a ser santos, versículo 7. ¿Quién más estaba diciendo algo? Y yo dije que amados de Dios. Muy O sea, en el bien, mismo muy versículo bien, 7, pero antes de llamados. muy bien. Excelente. Amados de Dios también. ¿Qué más? Para gente obediente. Yo pienso, pastor, que es a todo aquel que acepta al Señor como su Señor, ¿sí? Sí. Está dirigido a todos, pero especialmente yo creo se dirige a todo aquel que está aceptando al Señor como su único y suficiente Salvador, porque en ese entonces ya estaban llamados los que iban a ser, más bien escogidos, no los que iban a ser llamados. Y dice, para ser santos, apartados del pecado, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver dónde dice para ser santos apartados del pecado. ¿Qué versículo? Aquí dice, todos los que estás en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, es de 7. Ok. Llamados a ser santos. Muy bien. Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, o sea, ya nos está llamando hijos, o sea, ya le pertenecemos porque estamos aceptando al Señor como nuestro Salvador, ¿no? Muy bien, excelente. Ya vamos a tomar nota de eso. Entonces, continúa Pablo diciendo, y ustedes me van diciendo dónde podemos hacer una lista de los destinatarios de la carta. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Por todo el mundo. A todo el mundo, Adri. Que la fe se divulgue por todo el mundo.
Por todo el La mundo. fe de esta iglesia se divulga por todo el mundo. Muy bien. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Qué pasa, iglesia? Siempre en mis oraciones, Pablo está orando por esta iglesia, por este pueblo de Dios. ¿Lo están viendo? Miren todo lo que aprendemos de los destinatarios. Amén. Que ¿Qué más? Porque deseo veros, perdón. siempre en las oraciones hace mención de todos. Muy bien, exactamente. Hermano, ahora que dijiste eso, ¿usted cree que el apóstol Pablo haya orado por mí? Por todos. Claro que todos. sí. Por todo el mundo. Por Ya sabía usted, que por lo mí, que, por todos los que lo que estamos venía. aquí en Sí, este momento. por todos. Yo creo que Pablo sí oró por todos nosotros. Sí. Claro. Ya sabía que usted iba a ser salvo, pastor. Muy bien. Muy bien. Yo creo que puedo ser un poquito famoso allá arriba. Y mire lo que dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Entonces, Pablo deseaba, anhelaba verlos. Quería que fueran confirmados. Entonces, ya con esto podemos hacer una lista. Ahora ya me la van dictando ustedes. ¿Me la van dictando, por favor? Sobre los destinatarios del... ¿Se les olvidó? En todas No, las naciones. todas las naciones, En todas las naciones. ¿Qué más? llamados Llamados a a ser de ser de Jesucristo. Jesús, ¿Perdón? llamados a ser de Jesucristo, Cristo, Hacer de Jesucristo. ¿Qué más? amados de Dios, Amados de Dios. ¿Qué versículo? Díganme cada versículo. Díganme versículo de cada. Versículos. 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. El primero es el 5. Muy bien. 7. Versículo 7. ¿Qué más? Llamados de Dios. Llamados a ser santos. Llamados a ser santos. ¿Dónde? 7. 7 también. Excelente. ¿Qué más? Pertenecerle a él. La fe se divulga por todo el mundo. Ya somos escogidos por pastor. Sí, pasa. Una vez que dice llamados a ser santos, estamos escogidos ya. Ok, vamos a poner aquí somos escogidos. Eso concuerda con otro pasaje de Pablo, con otros, incluyendo aquí también en Efesios. La fe se divulga por todo el mundo. ¿Qué versículo? 8. Versículo 8. ¿Qué más? Siempre en mis oraciones. Siempre en mis oraciones. ¿Versículo qué? 9. 9. Vamos a dejarlo hasta allí. Vamos a dejarlo hasta allí. Ahora quiero que busquemos de nuevo en esos primeros versículos y que me digan por qué era que Pablo deseaba tanto ir a Roma. Quería visitarlo. Ustedes saben que a la final Pablo fue a Roma, pero no como él esperaba, ¿verdad? ¿Sí sabían eso? Sí, fue con, pero preso. Fue, pero preso. Esa no, Rosy sí que es una buena estudiante. ¿Por qué Pablo deseaba tanto ir a Roma? Para Para hablar sobre los dones espirituales. Perdón, ¿me lo repites? Para hablar sobre los dones espirituales. Dime dónde dice eso. El 11, versículo 11. Vamos a ver, versículo 11 dice. Porque deseo veros para comunicaros algunos dones espirituales. Comunicarle.
Amén. a fin de que seáis confirmados. Recién iban a enseñar, ¿ah? Correcto. A fin de que fuesen confirmados. ¿Qué más dice sobre por qué Pablo deseaba verlos? Para ser confortados por la fe. Para ser confortados, para ser mutuamente confortados, creo que dice, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa aquí. Vamos a tomar un café aquí. ¿Qué significa eso de que Pablo deseaba comunicarle algún don espiritual? ¿Por qué Pablo querría hacer eso? A ver, ¿quién me explica un poquito de qué está hablando Pablo allí? Habla de los dones. ¿De qué se trata? Pastor, el pueblo santo que tenía en ese tiempo todavía no sabía. Ellos hacían cosas, pero no sabían qué don les pertenecía a ellos, qué don estaban haciendo, según Excelente. Pablo. Entonces él quería lo que es enseñarles, darles el nombre a cada don para que ellos sepan qué es lo que estaban haciendo. Supongamos, ellos tenían misericordia. Ellos no sabían, ellos eran compasivos simplemente con la gente por ahí, pero no sabían que se llamaba don de misericordia. Excelente. Muchas gracias, hermano Marco. ¿Por qué los miembros de la iglesia deben saber cuáles son sus dones? Para poder servir. ¿Por qué deben tener conocimiento de ello? ¿Perdón? Para poder identificarlo, ejercerlo en el mismo cuerpo en Cristo Jesús, para que el templo pueda crecer. Amén. Bueno, pero aquí para lo que poder tengo... identificarlo. Para ¿sí? poder servir. Poder servir. Porque Ana, aquí lo que tenemos son puros estudiantes 5 estrellas, puros estudiantes brillantes. Gloria Pastor, a Dios. el apóstol Pablo quería enfatizar que todos esos dones vienen del Espíritu Santo. Claro. Mira, muy bien, muy bien. Mira, Diana, lo que pasa es lo siguiente, hermanita, y los que hablaron, es que nosotros hoy en día lo sabemos, porque ya seguramente nos hemos leído las cartas paulinas y ya nos han explicado que los dones, que Dios reparte los dones en la iglesia, ¿para qué? Ya alguien lo dijo, ¿para qué el Señor reparte los dones? Para la edificación de la iglesia. Para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. ¿Para qué? Para el cuerpo de Cristo. Excelente, para edificar el cuerpo de Cristo, Roberto. Ahora, nosotros lo sabemos, pero los romanos no lo sabían. Y ellos eran una iglesia que se había levantado, digamos, que le habían levantado personas que seguramente, o sea, eran fruto del ministerio apostólico de alguien más, no sé si de Pablo o de quién, pero eran resultado o hijos del ministerio apostólico de alguien. Pero ¿por qué yo les estoy haciendo énfasis en esto, hermanos? Les voy a explicar. Porque ¿cuál es una de las funciones de un apóstol? Y cuando digo apóstol, quiero que me entiendan algo. Yo no quiero que vean esto como que yo estoy hablando del ministerio, quizá como algunos lo ven probablemente, no quiero señalar ni juzgar. No estoy hablando del ministerio apostólico como aquel que tiene una posición de rango, de privilegio, no, estoy hablando del ministerio apostólico como ese ministerio de Pablo, que era el hombre que recorría y pasaba trabajo y sufrió riesgo de muerte, peligro, cárcel, frío, naufragio, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la función principal de ese ministerio apostólico en cuanto a los dones? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que hace el apóstol en cuanto a los dones? Un apóstol es un enviado, digamos, de una iglesia y también de Dios, primero, ¿no?
supongamos, en este momento yo estoy haciendo un apostolado. No estoy en mi ciudad, no estoy en Guayaquil, estoy en la provincia de Loja, en el campo, corrido por la pandemia. Y entonces aquí a mi familia le estoy enseñando, le estoy dando lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Porque ellos son católicos la mayoría, pero les indico que la Biblia católica es o sea, dice la misma palabra, dice cómo se llama con la Reina Valera que nosotros estamos leyendo. Y la palabra de Dios es una sola. No hay muchas, no hay distintas palabras de Dios. El Dios que es de nosotros es el Dios de ellos también. Hermano, sí, pero Marcos, ya va. Déjame explicar algo, Marcos, y vamos a darle la oportunidad a ver si alguien más opina algo. Todo lo que está diciendo Marcos es cierto, pero y está muy buena el punto de vista, o sea, está bueno el aporte que él está haciendo. Pero el punto en que yo quiero llegar esta noche es, ya sabemos que lo que él dice, que el apóstol es enviado, que predica la palabra, pero ¿cuál es la función del apóstol? O si quieren no digan el apóstol, ¿cuál es la función del pastor de las ovejas en cuanto a los dones? En cuanto a los dones. ¿Sería cumplir el propósito para el cual le fue dado ese don? Ok, te lo voy a explicar, te voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Cuál es la función del pastor? Dame un segundo, Roberto. ¿Cuál es la función del pastor en cuanto a los dones de la iglesia? O sea, ¿por qué Pablo le da tanta importancia y dice, yo quiero ir para comunicarles algún don espiritual para que seamos mutuamente confortados? Para que ellos lo reconocieran, pastor. Muy bien. Sí. O sea, para que ellos identificaran su don y lo pudieran establecer como iglesia, para que dieran fruto de lo que ellos tenían y no lo reconocían quizás. Claro. Muy bien. Para eso, para que, pero reitero, a ver si... Él enseñaba para que otras personas también enseñaran la palabra de Dios. Ok, vamos bien, Luis Eduardo. ¿A cuál es el punto al que quiero llegar, hermano? Se lo voy a decir en unas palabras muy sencillas. El pastor, el apóstol, el evangelista, el siervo del Señor. ¿Por qué dije apóstol? Porque Pablo es apóstol. Pero lo que quiero decir es que para esto no es necesario tener una cinta aquí en el hombro de un rango, una medalla o una identificación aquí que diga algo. No, la función es administrar los dones. Administrarlos significa comunicarlos, enseñarlos a usar esos dones. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, porque el mismo apóstol Pablo dice en sus cartas que el Señor da los dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el Señor nos equipa, está bien usada esa palabra, nos equipa con diferentes dones a cada uno para que mutuamente nos edifiquemos. El cuerpo de Cristo se edifica mutuamente a través de la iglesia. Por eso hay algunos pastores que sostienen que en la iglesia, por lo menos, excepto los que están recién llegando quizá, pero todos tienen que servir porque todos tienen dones. Todos tienen dones. Entonces, ¿qué estoy queriendo yo decir de a ti, Luis Eduardo González, Flodio, Carlos Adrián, Diana, Diosa, Rubén, ¿verdad? ¿Se llama el esposo? Diosa, Rubén, Marcos Conde. ¿Qué te estoy queriendo decir, Amelia, Roberto, Doris, Guillermo? Que tú tienes dones y que esos dones te los dio el Señor para edificar el cuerpo de Cristo. Pero luego viene que tú como servidor de Dios, también tu trabajo es ser un instrumento de bendición para aquellos que vienen creciendo en el cuerpo, como servidor de Dios que tú eres, como maestro que tú eres, como evangelista que tú eres, como un diácono que tú eres, llámese el don que tú tengas. Tú vienes también confirmando los dones de tus hermanos, confirmando los dones de tus hijos.
enseñándoselo y siendo un instrumento para que ellos también pongan sus dones al servicio del cuerpo de Cristo. No sé si me estoy explicando. Y estoy haciendo mucho énfasis en esto, mis hermanos, y también me estoy dirigiendo en este momento a los que me están viendo a través del YouTube para explicar que fíjense en esto, en un rebaño donde hay un pastor y unas ovejas, quien se multiplica no es el pastor, se multiplican las ovejas. Las ovejas. Entonces nosotros tenemos un llamado también a ser esos administradores de los dones, porque es que eso no es un trabajo exclusivo del apóstol, eso no es un trabajo exclusivo del pastor de la iglesia, el que tiene el mayor rango. No, se trata de que nosotros tenemos también un llamado a ser instrumentos de bendición para que otras personas que vienen creciendo en el evangelio identifiquen esos dones, los usen y los pongan al servicio del cuerpo de Cristo, porque somos llamados a ser instrumentos de bendición. A veces sin darnos cuenta caemos incluso en la provocación de convertirnos en jueces de nuestros hermanos, en poner el dedo en la viga del ojo ajeno, en tratar de sacar la viga del ojo ajeno. Me refiero a criticar o a juzgar, pero no estamos llamados a eso, estamos llamados a ser instrumentos de bendición y edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Y eso es la lección que aprendemos de estos pasajes del apóstol Pablo aquí en el libro de Romanos. Vamos a continuar. Pastor, y disculpe, que ahí es donde entraría la multiplicación, la pesca de las almas. Indudablemente. Amén. Ahí es donde viene la multiplicación del cuerpo de Cristo. Y ahí es donde estamos nosotros llamados a estar permanentemente activos y permanentemente vigilantes. Yo quiero decirle algo. En una congregación, y cuando digo una congregación, estoy hablando que puede ser la iglesia, que tiene 4 paredes, donde usted va el domingo a reunirse, a alabar al Señor, y puedo estar hablando de la congregación que a lo mejor usted tiene allí en su oficina, que usted tiene una persona que usted de vez en cuando le habla de Dios. Eso es también su congregación. En su casa, su esposo, su esposa, sus hijos, eso es también su congregación, sus hermanos, sus vecinos. Tenemos que estar atentos a los dones, confirmarlos, enseñarlos a usar y enviar a las personas a usar esos dones. No sé si me dejo entender lo que quiero decir. ¿Para qué? Para la multiplicación de las ovejas, para la multiplicación de la iglesia. Miren que el Señor Jesucristo no ha venido todavía porque ya tenía que haber venido hace tiempo, pero no ha venido porque en su gran misericordia está dando tiempo para que todos procedan al arrepentimiento, o por lo menos para que la mayor cantidad de personas posible procedan al arrepentimiento. Amén. Por cierto que no voy a decir nombre, pero hace unos días ocurrió algo aquí en Miami, una noticia que yo creo que le dio la vuelta a muchos periódicos y medios de comunicación, y es un cantante de estos modernos, un joven de estos modernos que canta canciones un poco de letras un poquito feas, muy popular, muy exitoso. En un concierto aquí en Miami, sorprendió a la gente diciendo que se había convertido, pidiendo perdón porque en sus canciones de una manera incitaba a los jóvenes negativamente, incitaba a los jóvenes a hacer lo malo, y dijo que se retiraba de la música, por lo menos de la música secular, que Dios lo había tocado, que Dios lo había llamado. Fue una cosa, un testimonio en realidad bellísimo. Mucha gente se salió del concierto, pero muchos se quedaron y lo escucharon. Y pienso que seguramente alguien ya le había hablado de ese joven, porque a veces tenemos la necesidad, pero a veces no queremos ir a una iglesia, no queremos ir a un templo, a un lugar físico, pero puede ser que alguien nos hable. Puede ser que ustedes inviten a alguien a estar aquí la próxima semana, y a lo mejor ese alguien que ustedes invitan la próxima semana a estar aquí, puede ser ese alguien que dentro de unos días o unos meses o unos años diga: Dios me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y le doy gracias a Diana Calderón porque un día me invitó a un estudio bíblico en línea con Carlos Aparcedo y el Ministerio 5 Internacional. Y puede pasar. Entonces, tenemos ese llamado a multiplicarnos, y quiero hacerle énfasis en esto para que
Allí nosotros le ponemos el enlace del grupo de WhatsApp y inviten a personas a que formen parte de esto y hablen de la palabra del Señor. Vamos a continuar. Pastor, ¿puedo comentarle algo? Claro. Referente a ese tema. Sí, sí. Adelante. Si lo comparo, lo que acabamos de escuchar acerca del cantante, en cierta forma, ese era un don que él tenía, pero el don lo estaba usando de una manera errada. Ahora decide corregirlo y usarlo de la mejor manera. Ese don para llegar a más personas. En cierta forma es lo que dice Pablo cuando dice que Pablo no niega que un don pueda ser de beneficio para el que lo posee, pero Dios confiere sus dones a su pueblo para que todos sean edificados. En este momento el cantante escoge la mejor manera de usar el don para edificar a más personas. Amén. Y qué bien que lo usó, porque habló de una manera bellísima y muy fluida. Excelente. Y Excelente. además, delante de, no solamente que habían ahí en persona muchísima gente, sino que esa grabación le ha dado la vuelta al mundo. Sí. Se ha hecho viral. Reconocer que animaba a los jóvenes a hacer lo incorrecto ya es valentía, y rectificarlo ya habla de que él quiere rectificar el propio camino de él y edificar un nuevo camino para los que lo siguen ahora. Así es, amén. Muy, muy acertado comentario, hermano. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver en tus propias palabras qué es lo que dice Pablo, qué es lo que expresa Pablo en los versículos 16 y 17. Ya casi terminamos. 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ustedes saben que la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Y dice, siempre me acuerdo de esa. A ver, Camila, ¿se acuerda? Creo que la cantamos una vez, aquella canción que dice, ¿cómo era? ¿Y cómo irán si nadie les predica? Sí. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Las buenas nuevas de Jesús. ¿Se acuerdan? Esa canción tan bonita. Padre. Pero ahora no lo acompaño porque quedé un poco ronca del COVID. No hay problema, no hay problema. Pero, no, pero Camilo, usted no me acompañó y nadie me acompañó, ¿ve? No, no. Tenía cerrado el micrófono. Tiene usted buena voz, pastor. Ese dúo es único. A ver, Roberto, vamos a ver. Para la otra semana ya estoy con usted, ya voy a hablar mejor. Amén, amén. A ver. ¿Y cómo irá si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz. Déjala brillar. ¡Bravo! Brilla en todo lugar. No la puedes ya se tiraron. El efecto cambió. Está cantando Miguel Ángel. Guillermo que grabe para las pistas próximas para que canten con Farruko. Así nos va a acompañar sin problema. Chistoso tu hijo, chistoso. Bueno, entonces dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ustedes se pueden dar cuenta que esta frase que Pablo usa aquí, la usa en varios pasajes cuando menciona al judío primeramente y también al griego. Y es que si ustedes ven el plan de Dios en la Biblia, desde el libro de Génesis, ¿con quién comienza? ¿Con qué pueblo comienza el plan de Dios? Con Israel. Cuando Dios le hace una promesa a Abraham. Abraham.
Con el pueblo de Israel. Comienza con el pueblo de Israel y de Israel a las naciones, ¿verdad? Porque Dios le dice a Abraham, te bendeciré y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Entonces, el plan de Dios comienza con el pueblo judío primero y después a las naciones. Cuando Jesús predica la palabra, dice, ¿qué dice en el libro de Juan? A su pueblo vino. Y su pueblo no lo Los suyos no lo recibieron. Perdón, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les fue dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Les dio la potestad de ser hijos de Dios. Así es, amén. Entonces, primero Jesús utilizó el mismo modelo del Padre, primero a los judíos y después a los griegos. Donde Pablo llegaba a predicar la palabra, ¿a dónde iba primero? A los infieles. A los gentiles, ¿no es? No. A los judíos. A los judíos. ¿A qué lugar iba físicamente? A la sinagoga. Él iba primero a las sinagogas. Por eso dice Pablo, primeramente el judío y también el griego. El primero va al pueblo judío. Algunos judíos lo aceptaban y otros lo rechazaban. En algunos lugares lo apedrearon, hasta intentaron matarlo. Pero dice, el evangelio, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y aquí es donde Pablo desarrolla, bueno, dígamelo en sus propias palabras, porque estoy respondiendo yo la pregunta. ¿Cuál es la pregunta, pastor? La pregunta es que te estoy pidiendo que en tus propias palabras me expliques lo que expresa Pablo en los artículos 16 y 17. Yo creo que Pablo ahí habla de que él lo que habla no se avergüenza de lo que habla, porque todo lo que él habla viene de Dios, o sea, no es palabra suya, y que lo que de él sale y cuando llega a los oídos de quienes lo están recibiendo, ellos lo que escuchan es por fe, o sea, todo va a ser a través de la fe que ya les es dado también a través de Dios, para que después ellos se convenzan de lo que está hablando Pablo. O sea, no es Pablo hablando, es Dios, por eso no se avergüenza de eso. Bueno, muy bien, se voy a poner aquí, será Dios quien haga la obra y no Pablo. Y que el justo por la fe vivirá también. Yo quiero acotar algo. Sí. En la parte donde Pablo lo expresa, porque realmente él tuvo un encuentro con el Dios vivo. Entonces, correcto. Murió a él y ya no vivía él, vivía para Cristo. Entonces, como él tuvo esa plena convicción, él decía, es como decir, no me avergüenzo, que él sabía a quién le estaba sirviendo, en quién había creído, cuál fue su transformación, y no tuvo duda, pues. Excelente. Lo quiso transmitir allí y hoy día, porque esta palabra no quedó allí, sino para nosotros hoy día, los creyentes y los que han de por creer. Muy bien, Ana Karina, te pregunto algo. ¿Qué tienen en común Pablo y tú? Que creemos en un Cristo Jesús. Exactamente. Y entonces, ¿cómo aplicas tú hoy, como hablemos en términos bíblicos, cómo haces tú rema hoy la palabra de Romanos 1:17 cuando Pablo dice, porque, vamos a leerlo de nuevo. Cuando Pablo dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Cómo haces tú rema esa palabra en tu vida? ¿Cómo la aplicas? Por la fe. O sea, ¿Por la fe? ¿Por la fe? Porque creí. O sea, muy bien. La fe es la que nos hace creer. Es como decir, es imposible agradar a Dios sin fe, ¿verdad? Sin muy fe bien. es imposible agradar a Dios. Entonces, por fe hemos creído que el que nos llamó en su misericordia, nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Hay esperanza, o sea, hay otra vida. Muy bien, pero
le agrego lo que alguien más dijo, no recuerdo quién fue, que tú recibiste la fe por la misericordia del Señor, ¿verdad? Por la fe que recibiste, creíste. Entonces tú sueltas la palabra. Si la otra persona, si tú vas a recoger el fruto o no, eso no es problema tuyo. Amén. Tú la siembras. E incluso la palabra me enseña que ella jamás vuelve vacía, que al tiempo de Dios ella da fruto. Muy La bien, palabra. entonces tú la siembras. Si tú vas a recoger el fruto o no, eso no importa, eso no importa. Dios se va a ocupar de eso, no eres tú. Tú siembras la palabra, pero lo que sí tú debes tener siempre presente es, yo voy a sembrar la palabra. Y el evangelio es poder de Dios para salvación por fe y para fe. Y el justo por la fe vivirá. Esta persona se va a convertir, esta persona se va a arrepentir. Yo no sé. ¿Cuándo ni dónde? Yo suelto la palabra. Pastor. Sí. Lo que dice el versículo anterior también dice, ¿va? De que dice que no me avergüenzo. O sea, ¿por qué no se avergüenza? Porque él ya comprobó. Por eso dice, no me avergüenza el evangelio porque es poder. O sea, él ya tiene una convicción de que ya probó eso. Entonces, por esa razón, él puede hablar con autoridad y decir, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. O sea, bueno, lo que usted dice, sembramos la palabra porque creemos que esa palabra va a germinar en la persona a la cual nosotros le estamos llevando la palabra. Aunque me digan que yo soy un fanático o pandereta o lo que sea, igual sigo el aleluya, lo que quieran decir, yo igual sigo predicando, no me avergüenzo. Porque el evangelio de Dios, el evangelio es poder de Dios para salvación y yo sigo predicando la palabra donde quiera que yo vaya porque yo sé que el justo por la fe vivirá y yo predico el evangelio por fe y para fe. Amén. Yo le digo, locas en Cristo Jesús. Amén, aunque te digan lo que te digan. Bueno, vamos a continuar que ya se nos está acabando el tiempo. Hermano Flodio, estamos... Sí, perdón, dime, Miguel. El hermano Flodio estaba levantando la mano, estaba pidiendo derecho de palabra. Perdón, que no vi. Adelante, hermano Flodio. Sí, nada más a complementar. Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pero hay una frase que no han comentado. Dice, para salvación a todo aquel que cree. Porque para el que no cree, no es poder de Dios. No es poder de Dios. Al final de cuentas, muy bien. El que no cree, no va a suceder nada. ¿Cuántas veces Jesús le dijo, como le creíste, te será hecho? Muy correcto. Entonces, aquí dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque para el que no cree, no va a funcionar. Y luego vuelve a reafirmar, porque el evangelio de Dios, el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. O sea, la fe se revela, fe, se revela para se potencializa. Así pero es para el que cree, pero el que no cree. Ahora bien, dice, yo aquí también puedo entender esto, que dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Yo ya lo creí, yo ya lo viví, pero ¿qué pasa si no lo has vivido o si no has tenido la fe suficiente como para que Dios suelte el milagro? Como que ahí es donde muchos cristianos, aún conociendo la palabra, empiezan a dudar. Empiezan a dudar, correcto. Y es donde no tenemos que dudar y tenemos que no avergonzarnos y por fe y para fe soltar la palabra. Hermano, ya se nos acabó el tiempo. Vamos a despedir este estudio, pero les voy a invitar a que, también a los que están en el YouTube, que vamos a compartirles por acá el material para el estudio bíblico, para los que quieran hacerlo en casa.
Vamos a dejar aquí en YouTube el enlace para que ustedes puedan tener el material escrito para contestar las preguntas en su casa. Y las preguntas que faltan les invito a que las contesten, y también las que ya hemos formulado para la próxima semana, porque la próxima semana pues yo le voy a pedir que ustedes a partir de mañana se levanten unos minutos más temprano en la mañana y que cada día lean un capítulo. Vamos a trabajar los capítulos 2, 3, 4 y 5. Cada día lean uno y respondan la pregunta. Le puede tomar 10, 15 minutos tal vez, pero les aseguro que es algo que va a ser para transformación de vidas. Así que yo los bendigo en el nombre de Jesús. A todos los que están a través del YouTube o del Facebook, bendigo a todos los que están esta noche también aquí conectados a través del Zoom. Gracias por su participación, pero más que gracias, debo decirles a todos felicitaciones por estar aquí esta noche. De verdad que los felicito, porque tal vez hay otros que prefirieron ver alguna telenovela o alguna otra actividad que quizás no sea tan edificante como esta, y ustedes prefirieron estar aquí. Así que yo los felicito a todos. La sangre preciosa de Cristo los cubra. Padre amado, gracias te doy por todas estas personas, Señor, que se conectaron esta noche. Gracias te doy también por todos los que ven esta grabación a través del internet, Señor, y los bendigo y intercedo ante ti por todos y cada uno de ellos. Padre, te pido que tú los llenes de mucha sabiduría, que tú bendigas sus hogares, que tú bendigas sus familias, Padre, y que todo lo que esta noche aprendemos quede anclado, Señor, grabado en nuestros corazones, Padre, para que seamos hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos, para que caminemos, Padre, conforme a tu voluntad, Señor, y que tú pongas, Señor, en cada uno de nosotros y en cada uno de los que nos ve también a través del internet, Señor, así el querer como el hacer por tu buena voluntad, como dice tu palabra, Señor, para que busquemos más de ti, tu dirección, tu sabiduría, Padre, para que confiemos en ti, Señor, y para que pidamos tu dirección, Señor. Pon en cada uno de nosotros, Señor, el querer y el hacer, Señor. Bendigo las vidas de cada uno de ellos, sus hogares, su familia, sus hijos, sus finanzas, en el nombre de Jesús. La sangre preciosa y poderosa de Cristo los cubra. Amén. Muchas bendiciones. Hasta luego a todos los que nos ven por el YouTube. Dios bendiga, pastor. Por el Facebook. Bendiciones.